Mi título en esta hora para mi tema es Diferencia entre rogar y creer. Ruega, pero cree. Repito el título. Diferencia entre rogar y creer. Ruega, pero cree. Así que vamos a la Biblia porque la Biblia entera habla mucho de rogar, de los ruegos. Hay muchos versículos que encontramos en la palabra de Dios que nos hablan de rogar. De hecho, el mismo Dios ruega. Y eso es increíble, que el dueño de todas las cosas esté rogando. Debiéramos nosotros rogarle a Él y no Él a nosotros. Pero en el plan de Dios de salvación nos ruega. Quiere estar con nosotros, quiere caminar con nosotros. Y te ruega a ti que eres un pecador y a mí. Nos ruega porque Él quiere estar con nosotros. Nos ruega que vengamos a Él. Nos ruega que abramos el corazón. Nos ruega que hagamos un espacio para Él. Y yo digo, Dios, pero yo debo estar rogándote a ti, tú a mí, no, por favor. Pero es así, porque es un Dios de amor y misericordia. Pero toda la Biblia habla de rogar. Y cómo los hijos de Dios, en las diferentes circunstancias de la vida, ruegan. Un texto que voy a considerar de tantos es el Salmos 28, el libro de los Salmos, el Salmos 28. Y hay dos versículos que en esta hora quisiera considerar como apertura al tema de esta hora. El libro de los Salmos, el 28, y leo aquí en el versículo 2, dice: Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, tu presencia. El templo era la presencia de Dios. Entonces el salmista está diciendo: escúchame, mis ruegos, cuando clamo a ti y alzo mis manos hacia el templo, hacia tu presencia. Y ahí mismo, en el mismo salmo, en el versículo 6, miren cómo dice ahí mismo, Salmos 28, versículo 6, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, dice el versículo 7. Haciendo lo que la Biblia establece y creer. La palabra rogar es una muy interesante porque el diccionario bíblico habla que rogar es pedir con vehemencia, con insistencia. Eso es rogar. Cuando usted está rogando, hasta te implica, mira, yo pienso en la palabra rogar y viene una imagen totalmente a mi mente, estar de rodillas. ¿De verdad que sí? Te estoy rogando. Hasta eso viene a mi mente, porque eso es la palabra rogar. Es un pedido con mucha pasión. Es un pedido que se hace porque hay una gran necesidad. De hecho, cuando usted ruega, mayormente es en voz alta. Tiene que ver, está incluida la voz en el ruego. Usted no ruega en silencio. Usted puede orar en silencio. Por eso el ruego es una oración, pero es intensa. Cuando usted está rogándole a alguien, fíjense que yo le ruego a mi esposa ahora. No, así no funciona mucho. Mi amor, ayúdame. Cocíname el mangú. Y le estoy rogando. O sea, el ruego tiene voz. Voz. Y es desesperada. Entonces, hay una diferencia entre rogar y creer en los pasajes que yo voy a presentar a ustedes. Por eso el tema. Diferencia entre rogar y creer. Ruega, pero cree. Ese es el tema. Entonces, cuando rogamos, entonces hay una pasión. El ruego es porque hay una necesidad, porque estamos en una circunstancia adversa que es tan fuerte que nos lleva a rogar. No podemos ser pasivos porque lo que estamos pasando es tan fuerte que necesita una reacción a mi problema y se ve en mi voz. Y cuando usted ruega a alguien es porque esa persona lo puede ayudar. Usted no ruega a una persona que no lo va a ayudar. Si usted está en una necesidad económica precaria, usted no va a venir del pastor. Usted va donde Jovendi. O sea, usted va de una persona que tiene el dinero porque usted está en un problema. Está rogándole a alguien que lo pueda ayudar. Por eso el ruego en la Biblia va muy de acorde con la divinidad. Usted le ruega a una divinidad, bíblicamente hablando. O a los dioses, pero en el caso nuestro al Dios verdadero.
Le ruega porque usted sabe que Él lo puede ayudar y su ruego porque usted tiene una gran necesidad y esto incluye la voz, incluye el corazón, incluye aún un lenguaje corporal. Muchas veces en el ruego nos lanzamos, nos tiramos de rodillas. Hacemos eso porque estamos rogando. Si vamos a Marcos capítulo 5, que ha sido mi texto en esta serie, vamos a ver ruego acá y vamos a destacar esos ruegos porque queremos marcar la diferencia, porque los versículos que yo voy a leer, hay una serie de contrastes que quisiera destacar. Terminaré en Juan capítulo 4 y vamos a ver contrastes allí interesantes que queremos destacar en esta hora para que Dios nos enseñe y podamos aprender de Él y podamos practicar lo que la palabra dice. Marcos capítulo 5, que es el texto de toda esta serie, lecciones espirituales sobre Marcos capítulo 5, aquí lo tengo. Y vamos a destacar el versículo, capítulo 5, Marcos, y vamos a destacar el versículo 10 en este momento. Vean conmigo Marcos 5, 10. Dice la palabra acá, y les rogaba ¿qué? Mucho. Ahí está la palabra ¿qué? Rogar, subráyenla. Y les rogaba ¿qué? Mucho. Que no los enviara fuera de aquella región. ¿Y quién está rogando aquí? ¿Alguien está atento? ¿Quién está rogando? Está rogando los demonios. Cuando Jesús llega a la playa, había un endemoniado gadareno en aquel lugar, gadareno porque Gadara era el área, que aterrorizaba aquella región, como decía Joendi. Si lo amarraban con cadenas, las rompía. O con sogas también. Le ponían grillos y nada. Él aterrorizaba aquella región. Y cuando llega Jesús con su discípulo y él ve a Jesús, corre y ¿qué hace? Se arrodilla frente al maestro. El endemoniado, el hombre quería pedir ayuda, rogándole al Señor, pero los demonios hablan y empieza la conversación de Jesús con los demonios y le preguntan cómo te llamas y ustedes saben, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces cuando Jesús le dice sal fuera a los demonios, dice que los demonios aquí estaban rogándole, los demonios le estaban rogando a Jesús que no lo sacara de aquella región, porque los demonios hemos aprendido que tienen territorio. Por eso hay lugares que son más difíciles que otros. Y como decía él, Jesús no pudo hacer milagros allí porque la gente que hizo sacaron a Jesús. Y yo voy a ver con ustedes que también rogaron. La palabrita que ella clave, rogar. La diferencia de rogar y creer. ¿Quiénes estaban aquí rogando? Los demonios. Ahora, el ruego de ellos, ¿por qué era? Porque los demonios querían seguir viviendo en aquella región. Esa región estaba bajo el dominio de Satanás. Como decía Joendi en la clase, por eso Jesús no pudo hacer milagros allí, porque ellos, vamos a ver más adelante, les rogaron a Jesús que se fuera de allí. En vez de rogarle a Jesús para que esté con ellos, esa gente querían que Jesús saliera de ellos, del entorno. Aquí los demonios están rogándole a Jesús diciéndole, no queremos salir de esta región, nos gusta aquí. La gente aquí se lleva bien con nosotros. No queremos salir. Los demonios estaban como rogándole al Señor. Porque eso me gusta. Cada vez que veo en la Biblia que los demonios se enfrentan con Jesús, tienen que hacerle reverencia al Señor. Y tienen que rogarle al Señor porque ellos saben que Él es más poderoso. Por eso podemos hablar nosotros con vehemencia, hermano, y declarar en el nombre del Señor que somos más que vencedores sobre Satanás. Hay una persona que conozco que había una persona que le hacía brujería. Nosotros no creemos en la brujería, pues no la hacemos, pero sabemos que existe y hay gente que la hace. Y esta persona cuestionaba a la bruja y le decía que no pasaba nada. Y la bruja le decía, es que se me esconde la persona. En el lenguaje era, no puedo hacerle nada, se me esconde. ¿Quién le escondía? El Señor. Hace un tiempo leí algo que me impactó de una jovencita, creo que fue en África, que se convirtió al cristianismo y la familia no le gustó. Y creo que la abuela le hizo una bebida para que ella tomara para envenenarla. Y cuando ella tomó la bebida y no le pasó nada, la abuela no podía entender. Y era una bruja también. ¿Por qué no había pasado nada? Y le declaró a su nieta que ella la había envenenado y que por qué no pasó nada.
Si siempre le había dado resultados con otras personas en la villa, era la bruja. Y la nieta le leyó lo que dice Mateo, que tomarán veneno y nada pasará, y tomarán serpiente. Y eso hizo que la abuela dejara su brujería y también aceptara a Jesucristo. Los demonios aquí están rogándole a mi Señor, porque mi Señor Jesús, tu Señor Jesús, es más poderoso que los demonios. Rogándole. Porque dice Santiago capítulo 2, versículo 19, que los demonios ¿qué? Creen y tiemblan. Por eso hay una diferencia entre creer bíblico y creer como ellos. Ellos no creen en Jesús porque le siguen, porque lo obedecen, porque es el creer bíblico. El creer bíblico es que tú aceptas la voluntad de Dios, tú crees en la palabra, tú aceptas la voluntad del Hijo, el propósito que tiene para ti. Los demonios no aceptan la voluntad de Dios, creen porque saben que Él existe. Pero se queda una creencia en Dios existe, es real, pero ahí me quedé. Esos son los demonios. Por eso necesitamos creer bíblicamente tú y yo. ¿Qué es creer bíblicamente? Que lo que Dios dice, eso yo lo creo, eso yo lo sigo. Que si Dios me habla en su palabra de que el sábado es el día del Señor, el sábado es el día del Señor. Que si Dios me dice en su palabra que yo debo hacer esto, entonces yo lo voy a hacer, porque eso es creer. Creer es hacer la voluntad y es rendirse. De hecho, me gusta lo que dice el teólogo David Wilkerson hablando del ruego. Él dice el ruego, me gusta su ilustración, el ruego es tomar bíblicamente una ramita de olivo y envolverla en una tela de lana. Dice, y es el mismo concepto de cuando alguien se rinde en una batalla, un soldado levanta la bandera blanca, que está diciendo que no puedo, me rindo. Entonces él hablaba, Wilkerson, que es el ruego bíblico, es rendirse a Dios. Y ahí viene el creer. Los demonios saben que Dios existe, pero no se rinden a Él. Debemos creer rindiéndonos a Dios. Miren otro versículo. Este es el primero de los demonios rogando, pero aparece otro más. Otro versículo más, los demonios rogando. Dice el versículo 12, y les rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El versículo 10 dice que los demonios rogaron no nos saque del entorno. Del entorno no nos saque. Déjanos aquí. Y luego entonces, el otro ruego de los demonios es, mira, ¿sabe qué? Los cerdos. Envíanos a los cerdos. Wow. Qué doloroso para Satanás y su demonio tener que rendirse delante del Señor. Tan orgulloso que es el diablo y sus demonios, pero cuando están frente a la presencia de Jesús, tienen que andarle al Señor de ruegos. De ruegos. Los demonios y Satanás, de ruegos. No nos saque de aquí. Es más, ¿sabes, Señor? Te rogamos, lánzalo a los cerdos. 2 ruegos en Marcos capítulo 5. Pero más adelante, luego que el Señor sana al endemoniado, Él también ruega. Yo vendí como tú decías. Sigamos ahí en Marcos el capítulo 5. Él rogaba en el versículo 18. Marcos 5, 18. Al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. El ruego, yo hablaba de contraste, ¿no? ¿Verdad que sí? Hay uno aquí ya. El ruego de este hombre que fue sanado por Jesús era diferente a los demonios. Él quería que caminar con Jesús. Porque el ruego de él estaba mezclado con que era un creyente ya. Y él quería seguir al Señor. Los demonios no querían estar con el Señor. Ellos rogaban para quedarse en el lugar o estar con los cerdos. Pero el hombre sanado ahora ruega caminar con Jesús. Ese es un ruego diferente. Porque es un ruego que cree en el Señor. De hecho, ese ruego de él es un contraste también no solamente a los demonios que pidieron y rogaron, también al pueblo, como tú decías, yo, Wendy, siempre voy a dar tiempo que yo decía, me está predicando mi sermón, porque cuando Dios quiere decir algo, se encarga de decirlo de 1000 maneras. Ahí mismo arriba, si ustedes se dan cuenta, entonces el versículo 17, hablando de aquellos que llegaron
y vieron al hombre sano, en vez de regocijarse y dar gloria al Señor, vinieron asustados y con una petición. Qué triste petición. Versículo 17. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ahí estaba Jesús, había sanado al hombre, estaba la bendición para con ellos, pero ellos, lo del pueblo, les rogaban a Jesús que se fuera. ¡Qué contraste! Con el hombre sano. Él les rogaba, me quiero ir contigo. Porque el ruego de ellos era uno de incredulidad. El de los demonios también, de no aceptación de Jesús. Pero el ruego nuestro debe ser, y escuchen, definir la palabra ruego para que ustedes entiendan el cuadro. Porque leemos la Biblia a veces muy pasivamente. A mí me gusta leer la Biblia con todo lo que hay. El ruego de ellos, imagínense un pueblo rogando al Señor. ¿Cómo era? Los demonios primeramente. Los demonios estaban rogando. ¿Cómo era? Vociferaban, se arrodillaban, decían en el ámbito espiritual. No nos saques de aquí. Es más, mándanos con los cerdos. El que fue sanado les rogaba, me quiero ir contigo. Es más, tenía un pie en la barca porque quería irse con el Señor. Y Jesús le dijo, no, quédate aquí, ve a tu casa, a los tuyos y cuéntale. Y el pueblo viene y lo ve bien y le ruegan al Señor, vete de aquí, no te queremos. Un ruego sin creer. Y a veces, nosotros como cristianos, aún rogamos sin creer. Rogamos sin creer. De hecho, esta es la historia, yo decía, estoy endemoniado. La mujer del flujo de sangre no aparece que ella rogó, pero relacionada con ella sí personas rogaron. Ustedes saben que aquí, en el capítulo 5 de Marcos, apareció una mujer en escena cuando Jesús iba con Jairo a la casa a sanar a la hija. ¿Recuerdan que la petición de Jairo fue, ven a mi casa, pon la mano sobre ella, ora, y ella sanó una agenda? ¿Recuerdan la agenda de Jairo, que inoperante? Dice que Jesús iba con Jairo a la casa y por detrás vino una mujer y tocó el manto de Jesús porque escuchó hablar de Jesús. Y dijo ella, si tan solo tocaré su manto, seré sana, seré salva. ¿Recuerdan eso? El Espíritu Santo pone en ella ese sentimiento. Dice la Biblia que caminó Jesús a la casa de Jairo, ella lo tocó por detrás entre la multitud y sanó. La Biblia no dice que ella rogó, no hubo chance. Sin embargo, cuando yo voy a Marcos el capítulo 6, y yo compartí con ustedes esta historia de eso, dice el versículo 6, el versículo 53 en adelante, dice, terminada la travesía vinieron a tierras de Nazaret y arribaron a la orilla. Y al salir ellos de la barca, enseguida la gente los reconoció. Y mientras recorrían toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en camillas a donde oían que estaba Jesús. Y donde quiera que entraba, ya fuera en aldeas o en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban. Esa historia viene porque esta gente escuchó que la mujer tocó el manto. Esa mujer contó su historia con tanta efervescencia que se recorrió la voz de que ella tocó el manto y sanó. Entonces ahora la gente que escuchó la historia sacaban todos los enfermos cuando José iba a pasar por allí. ¿Y qué? Les rogaban. Y les rogaban. Marcos capítulo 5, todos los personajes ruegan. Ella no rogó, pero la gente que fue impactada con su historia ahora ruegan. Todo el mundo está rogando porque nosotros debemos aprender a rogar a Dios. No al hombre. El ser humano no tiene una solución para ti. La solución la tiene el Señor. La mujer del flujo de sangre había sufrido mucho de muchos médicos y nada le había aprovechado. Antes le iba peor, dice la Biblia. Pero yo hablar de Jesús, y cuando fue a Jesús, entonces recibió sanidad. Aquí, los que escucharon la historia, se corrió la fama de que una mujer tocó el manto de Jesús y aprendieron ellos de ella, y como ponían los enfermos a la orilla del camino, y les rogaban a Jesús que tan solo le dejase tocar el manto. Y todo el que lo hacía, quedaba sano. Les rogaban. Hermano, es un cuadro lleno de pasión. Yo quiero ponerte en la mente la palabra rogar, que no es algo pasivo. Ay, les rogaban. No, hermano querido, cuando usted está rogando es porque tiene una situación que usted no puede resolver.
Y usted pierde los estribos, usted pierde la vergüenza. ¿Recuerdan a aquel padre, el padre del hijo pródigo que representa al Señor cuando el hijo venía, que salió corriendo? Hermano, ¿por qué eso es perder los estribos? Porque en aquella cultura ese hombre no podía correr. Un hombre no podía correr así en la calle, en el público. Quedaba mal, estaba mal para esa cultura. Pero al papá no le importó eso porque era su hijo que venía. Aquí la palabra rogar, hermano, piensa bien el cuadro bíblico. No es así algo pasivo, era algo lleno de intensidad. Estaban rogándole al Señor, insistiendo. Y la voz ya tú sabes cómo sale, usted está rogando. Las modulaciones son altas por lo general. Usted está gritando, rogándole. Y cuando entramos a Jairo, vamos a ver ahí en Marcos capítulo 5 que hay ruego también. Hay ruego también. Si vamos entonces a Marcos capítulo 5, el versículo 27. El 23, vamos al 23. El 22, para que tengan el cuadro, quizás los amigos que no están familiarizados con esta historia. Marcos capítulo 5, versículo 22 dice, y vino un alto dignatario o principal de la sinagoga, llamado Jairo. Y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba, ¿qué? ¿Y le rogaba cómo? Solamente que me digan, le estás rogando, yo veo la intensidad. Pero ahora dice, le rogaba como mucho. Jairo no se callaba. Jairo estaba allí diciéndole al Señor todo lo que había en su corazón. Y en su corazón él estaba preocupado porque era un padre que había dejado a su niña muriendo. Y eso no es fácil. Ver a un ser querido muriéndose. Y como alguien me decía en estos días, es que Nancy me lo decía, contándome la historia de su hijo que falleció, y me decía, es que nosotros nunca pensamos enterrar nosotros a nuestros hijos. Se supone que son ellos a nosotros. Y la emoción de ver a un hijo, a una hija, y más de 12 años, jovencita, Jairo estaba derramando su alma y su corazón al Señor. Y les rogaba, ¿qué? Mucho. Nuevamente está la palabra rogar. La encontramos en todo Marcos capítulo 5, el rogar, el rogar, el rogar. Pero vemos que los demonios rogaron, vemos que los habitantes de aquel lugar también rogaron. Pero hay una diferencia porque es el tema en esta hora. La diferencia de rogar y creer. Porque el creer muchas veces es apasionado, pero muchas veces es pasivo. Pero el creer, aunque sea pasivo, tiene poder. Porque estamos creyendo en un Dios que tiene mucho poder. A veces en la quietud del creyente, en esa calma, hay un mundo que está pasando de poder. A veces en esa quietud del creyente que está descansando en los brazos del Señor y está tranquilo, pero está moviendo a todo el universo a su favor en la persona del Rey de Reyes y Señor de Señores. El ruego es apasionado. El querer a veces sí, a veces está tranquilo, pero el resultado siempre es el mismo. Cuando creemos en el Señor, suceden cosas. Y no solamente eso, que el creer nos garantiza nuestra salvación, nuestra justicia. Creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Es decir, la justicia del creyente está radicada en que cree en el Señor, en que cree en sus méritos, porque no tenemos justicia. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia, apesta nuestra justicia, porque no la tenemos. Pero la justicia nos está en Jesucristo, que fue lo que la mujer del flujo de sangre tocó. Cuando tocó el manto de Jesús, estaba tocando la justicia de Jesús, porque en la Biblia la ropa tiene que ver con el carácter. Cuando tocaba el manto de Jesús, estaba tocando el carácter de Jesús. Y por eso él dijo, poder salió. Porque el carácter de Jesús siempre sale poder salvífico. Por eso le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Jairo le rogaba al Señor también. Y ahora yo salgo de Marcos y me voy a Juan. Aquí termino el sermón de hoy. Juan, el capítulo que viene a continuación, que va a estar en pantalla para que ustedes vean, porque se lo dije a mi querido Robinson. Vamos a ver cómo aquí nosotros vamos a ver cómo este hombre
al igual que Jairo, necesitaba creer. No solamente rogar, necesitaba creer. ¿Recuerdan cuando Jairo iba con Jesús que le dijeron, ya no moleste más al maestro, tu hija ha muerto? Que yo decía que era el mejor lugar para Jairo porque ya Jairo no podía tener más palabras, ya Jairo no tenía más información, ya Jairo no tenía más sugerencia, ya la agenda de Jairo ahí se acabó. Entonces Jesús le dijeron, no moleste más al maestro, tu hija murió, esto se acabó ya. ¿Y qué le dijo Jesús? Cree solamente, no temas, cree solamente. Es decir, pasa del ruego a creer. Pasa del ruego a creer. No temas, cree solamente, le dijo Jesús. Y fue a la casa y resucitó a la hija. Juan, en el capítulo 4, vamos a estar aquí un ratito, vamos a ver la historia de un principal, de un noble, una persona también con un alto estatus social. Aquí tenemos, aquí está en pantalla para ustedes, Juan en el capítulo 4, el versículo 47, dice la palabra aquí. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó, la palabrita, y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Te parece a Jairo, sí o no, esta historia? Jairo era ¿un qué? Un principal de la sinagoga, este era un noble, una persona con un estatus social también muy alto. Jairo estaba perdiendo a su hija, este estaba perdiendo a su hijo. Al igual que Jairo va y le ruega al Señor, le rogaba al Señor que sanara a su hijo que estaba muriendo. Y miren qué curioso cómo Jesús le contesta a ese hombre. Hay algo siempre cuando Jesús habla. Sus palabras, analícenla, porque siempre hay un mensaje contundente. Mira aquí lo que dice, versículo siguiente, el 48. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. ¿No le parece como que Jesús lo amonestó un poquito? Piensen bien en el cuadro. Les ruego, mi hijo se está muriendo. Ven y sánalo. Y Jesús le dice así, si tú no ves señales y milagros, tú no crees. ¿No parece como que lo amonestó? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? Jesús está poniendo el creer por encima del rogar. Porque él está rogando, al igual que Jairo. Porque su hijo está muriendo. Está desesperado. Por eso ruega. Por eso ese noble también perdió los estribos y no le importaba su posición y comenzó quizás a rogar, quizás se tiró al suelo igual que Jairo, que se arrodilló frente a Jesús. Porque cuando usted está desesperado, hermano, mire, a usted no le importa que lo vean. A usted se le olvida ya que me van a ver, que van a decir de mí. A usted se le importa eso porque es muerte lo que estamos hablando aquí. Es que mi hijo se está muriendo. No me importa que me vean arrodillarme, no me importa. Es un asunto de vida o de muerte. Así es la salvación nuestra. Pero muchas veces en nuestra salvación ponemos condiciones y no queremos rogar ni queremos arrodillarnos. Mi hermano, es mi salvación. Y por mi salvación yo tengo que hacer lo que sea. Mire, por mi salvación tengo que cortar con personas, hay que cortar con personas. Por mi salvación, si tengo que asociarme con personas, lo voy a hacer. Es mi salvación, es tu salvación. Cuando este hombre, este noble, va donde Jesús, está rogándole mucho. No le importa posición. Lo que quiero es que mi hijo, tú que puedes sanarlo, lo sanes. Y entonces Jesús le dice, si tú no ves señales y milagros, tú no crees. Jesús lo amonesta. ¿Qué quiere decir Jesús con sus palabras a nosotros? Porque son personajes que Dios pone en una plataforma. Miren cómo es la Biblia. La Biblia coge personas del común y lo pone en una plataforma. Jairo lo pone en una plataforma para que veamos la vida de Jairo, para que podamos aprender. Tomó la mujer del flujo de sangre, el anonimato y la pone en una plataforma. Ahora pone este noble en una plataforma y le pone las luces para que tú y yo veamos la historia. Porque hay algo para nosotros. Porque Jairo nos representa. La mujer del flujo de sangre nos representa. Nos representa también este noble. Nos representa a las personas que están muriendo. ¿Sabe? Todo representa a nosotros. Y Jesús tiene un mensaje para nosotros. Por eso pone a esa gente en plataforma y le pone las luces. Para que veamos a Jairo. ¿Qué hay aquí?
es que hay algo para mí. Entonces, si tú no crees y ves señales y milagros, tú no crees, noble. Lo reprendió, pareciera, ¿eh? Jesús le estaba llevando a él del ruego al creer. Miren, hermano, yo he visto personas sanarse. Una madre una vez me dijo a mí, que son palabras para mí muy fuertes, que una madre me diga eso. Me dijo, mire, pastor, antes de venir a esta iglesia, yo oré por mi hijo que tenía cáncer para que yo lo sanara. Y le rogué, y le rogué, y le rogué, y ayuné, pastor, y ayuné. ¿Y sabe qué? Yo ahora me lamento que hice esa petición. Porque mi hijo en un momento dado, en su condición, aceptó a Jesús en la cama. Quizás era el momento para él pasar al descanso, porque él aceptó al Señor en esa condición. Pero Jesús lo sanó. ¿Y cómo anda mi hijo? Me dijo, ahora mismo está preso, pastor. Y me ha dado agua a beber. Y no solamente a mí. La esposa golpiza, los hijos. Dice, wow. Una madre, yo decía, qué interesante lo que esa mujer me está diciendo a mí. Dice, quisiera mejor que mi hijo hubiese muerto en aquel momento. Que se entregó a Jesús. Pero ahora, ¿cómo está? Si muere así, no hay salvación para él. En aquel tiempo, él aceptó a Jesús en la cama. Y Dios lo sanó. Y mire, pastor, ¿cuántos problemas? Me ha dado agua a beber. Me ha dado agua a beber. Jesús quería que este hombre pasara del ruego a creer. Y el versículo siguiente, cuando Jesús le dice, si tú no ves señales y prodigios, no crees. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. ¿Lo está poniendo qué? A creer. Posiblemente ese hombre un momento pensó y dijo, ay, porque el asunto de él es que Jesús vaya a la casa, le está rogando, porque le falta creer. Y Jesús ahora está probando a que crea, que aprenda a creer. Le dice, ven a tu casa, tu hijo va a vivir. Y para ese hombre ahora tiene que comenzar a caminar en fe, porque él está soltando a la única persona que le podía sanar a su hijo. Mire, hermano, cuando usted está al lado de una persona que le puede resolver, usted no lo suelta. Cuando usted está al lado de una persona que le puede resolver, usted no lo suelta. ¿No se dan cuenta cuando queremos hablar con una persona que tiene algo para nosotros, le damos vuelta y estamos dando... Si aquí en la iglesia y usted quiere hablar con una persona, usted está mirándolo. Porque no quiere que se le vaya, porque usted decidió que hoy iba a hablar con esa persona que le puede resolver, aunque sea escuchándole, y usted está mirándolo. Si el pastor, usted no se va hasta que el pastor termine porque quiere hablar. A quien sea, usted no lo deja ir, porque esa persona le va a resolver. Y ahora este hombre entendía que Jesús lo iba a resolver, por eso está rogando, ahora Jesús lo manda a creer. Mira, le dice, mira, si tú no ves señales y prodigios, tú no crees. Porque Jesús lo quería pasar del ruego al creer. Porque el creer es mayor, porque el creer se pone en las manos de Dios. El querer dice, Señor, lo que tú digas, no entiendo, no veo, pero ahí entra la fe. Y creo en ti, Señor. Jesús dice, vete a tu casa, que tu hijo va a vivir. Y esto tiene que soltar a Jesús y comenzar a caminar por fe. Y cuando llegó a la casa, qué linda sorpresa. El hombre creyó, dice la Biblia. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué hizo qué ahora? ¿Llegó qué? Llegó la creencia, llegó la fe. Tenemos que pasar del ruego al creer. El hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo, ok, y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Tu hijo vive. Los siervos no aguantaron la alegría y se encontraron con él en el camino. Se encontraron con él en el camino. El hombre pasó del ruego, de los milagros, de los prodigios, a creer. A caminar en la palabra. Que si Dios dijo es por aquí es. A los leprosos le dijo, preséntense delante del sacerdote. Y por fe, aquellos 10 leprosos tenían que caminar siendo leprosos. Y en el camino se iban sanando. Porque iban caminando en el mandato y en la palabra del Señor. Necesitamos pasar del ruego
a creer. Ruega, pero cree. Ruega, pero cree. Porque hay uno que está rogando en esta hora, y es Jesús. Él está diciendo, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él está rogando en voz alta, mirad, esta es la senda antigua, andad en ella. Él está llamando diciendo, si alguno abre la puerta a su corazón, entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesús está rogando. Yo debiera rogarle a él, pero él está rogándome a mí, el Dios Todopoderoso, porque te ama, porque te quiere salvar. Necesitamos rogar, pero necesitamos creer. Un niño en la parte norte de Estados Unidos fue invitado a un cumpleaños de un vecinito, no estaba muy lejos de su casa, así que el niño estaba esperando, contando los días para ir al cumpleaños de su amiguito, vivía ahí mismo, en el vecindario. Y contaba, ya falta, porque iban a estar todos sus amiguitos ahí, iba a haber soda, bizcocho, gaseosas, regalos, así que él estaba contento. ¿Sabes cómo son los niños cuando están esperando una fiesta, están esperando un acontecimiento un día? Así que cuando ya estaba llegando, el día anterior llegó una tormenta y golpeó aquella pequeña ciudad. El papá le dijo, mi hijo, hay una tormenta de nieve, el viento está muy fuerte, no vas a ir. No vas a ir. Y el niño comenzó a rogarle al papá. ¿Comenzó a qué? A rogarle. Agarrarlo, a rogarle, porque esa es la palabra rogar. Hay vehemencia, hay intensidad. El niño comenzó a rogarle al papá que él quería ir. Y lo convenció en el ruego. El papá le dijo, está bien. Como era cerquita ahí mismo en el vecindario, unas cuantas casas, estaba cayendo la nieve, caía la nieve. Y el niño salió, el papá le dio permiso y se puso sus botas, su abrigo y comenzó a caminar. Y llegó a la casa del vecinito. Pero justamente cuando el vecinito le abrió la puerta, el que estaba cumpliendo años, él miró así y se dio cuenta que todo el tiempo su papá estaba con él. Y a su papá cuando voltó y se fue para la casa. El papá a sus ruegos le dejó ir, pero lo estaba acompañando. Jesucristo, yo quiero pensar y lo sé, que cuando rogamos nos acompaña. Nos acompaña. De hecho, la palabra dice que el Espíritu Santo ruega con gemidos indecibles por nosotros. Dios ruega, pero Él cree, porque Dios es el Dios de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creer es confiar en un Dios que no nos deja, que nos acompaña. Pasemos del ruego a creer en Jesucristo. Pero el creer implica, no como los demonios que creen y tiemblan, sino el creer implica hacer la voluntad de Dios. Como decía David Wilkerson, el creer es como esa hoja de olivo envuelta en lana, que se hace una bandera donde estamos rindiéndonos, la bandera blanca diciendo, no puedo en esta batalla, no puedo en esta guerra, me rindo. Entonces, el ruego es rendirse a Dios en esta hora. Entregarle todo el ser, decirle que lo necesitamos, que queremos estar con Él, que no queremos seguir jugando con nuestra salvación, que no queremos vivir de milagros, de señales, que queremos tener fe. Porque con un grano de fe podemos mover montañas. Jesús viene pronto, mi pueblo. Jesús viene pronto, mi familia, mis amigos, mis hermanos. Necesitamos creer. Es tiempo de creer en el Dios, de creer en su palabra. Termino el texto, Robinson, ahí mismo en Juan capítulo 4. Llegaron a la casa, el niño estaba bien, pero mira cómo termina el texto de la historia. Leo de nuevo el 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Y miren,
Entonces él les preguntó, me encanta la Biblia, él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y le dijeron, ayer a la hora séptima se le pasó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Bendito sea el Señor. Y creyó. No. Con él toda su casa. Toda su casa. ¿Qué hicieron? Creyeron. Porque él llevó creencia a esa casa. Solamente falta uno en la casa que crea. Y Dios quiere empezar con alguien. Siempre empieza con uno que lleva el evangelio a la familia. Damari, ¿quién fue en tu casa? Alguien dijo por ahí, mencionó un personaje. Alguien empieza en la casa. Él toca a alguien, esa persona a la que lleva, este noble llevó la fe a su casa. Que Dios nos bendiga en esta hora. Por favor, le pido que pongan en pie conmigo para tener una oración final. Pasemos del ruego al creer. Padre de amor y misericordia, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús, tú eres poderoso, eres bueno, eres maravilloso. Y como sanaste a la mujer del flujo de sangre, al endemoniado, trajiste a vida a la hija de Jairo. Y ahora sanaste ahí en Juan capítulo 4 a este hijo del noble, de ese noble que rogó pero creyó. Pasó de rogar a creer, porque hay una diferencia. Por eso queremos rogar y creer. También que nos sane a nosotros. Especialmente sé con la familia Fernández en este momento. Y sé con cada hermano y con cada amigo que tocado por el Espíritu Santo, ha decidido servirte y creer. Aumenta nuestra fe. Perdona nuestras faltas y pecados. Y que podamos seguir este sábado, lo que resta del mismo, en tu presencia. Y cuando lleguemos a lo que estamos aquí ahora, a nuestros hogares, si alguien quedó en la casa, que como este noble llegó a su casa creyendo, dice que toda la familia creyó también, que así suceda con nosotros. Que si tenemos un esposo que le falta creer, que las damas que están aquí puedan inspirarle. Que si hay una esposa que no está creyendo mucho y aquí hay un caballero creyente, cuando vaya a su casa, esa mujer recibe ese toque. Si aquí hay hijos que están en casa no y vinieron al templo y no están creyendo, oh Padre, que ahora estos padres cuando lleguen llenos de ti, esos hijos puedan creer. Lo mismo para los amigos que están con nosotros en las redes. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por Marcos capítulo 5. Cuántas lecciones, cuánto yo he aprendido, Señor. A ti la honra, a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Se pueden sentar, los diáconos darán la salida.